Conexiones. El comportamiento de una junta hecha con tornillos de alta resistencia se puede visualizar mediante la observación de los resultados de una prueba carga-deformación en un espécimen típico. De la curva resultante se pueden distinguir 4 zonas. Zona 1. Comportamiento lineal. El tornillo soporta carga y se deforma, exhibiendo un comportamiento lineal. La zona termina cuando se produce un deslizamiento en los tornillos para un nivel de carga constante. Zona 2. Fin del comportamiento elástico lineal. Inicia en el instante en que se produce un deslizamiento de los tornillos con carga prácticamente constante y que está controlado por el diámetro del agujero al hacer contacto con los bordes. Zona 3. Comportamiento lineal. El tornillo soporta nuevamente carga y se reinicia otra vez el comportamiento elástico lineal. Zona 4. Comportamiento inelástico. El tornillo soporta carga, exhibiendo un comportamiento inelástico que termina con la falla de la junta atornillada. De acuerdo con el comportamiento descrito en la gráfica anterior, se tienen 2 tipos de juntas. Juntas por aplastamiento, bearing type joints, son aquellas que se diseñan para que la transmisión de fuerza cortante entre las partes unidas se haga por contacto directo entre los tornillos y las partes conectadas. Al someterse a carga creciente, atraviesan por las 4 zonas definidas anteriormente. Juntas de fricción o de deslizamiento crítico, slip critical joints, son aquellas en las que los esfuerzos se transmiten por fricción sin que haya deslizamientos relativos entre las partes conectadas. En teoría, se mantienen dentro de las zonas 1 y 2. A diferencia de las conexiones hechas con soldaduras de penetración completa o parcial, los modos de falla que pueden presentarse eventualmente en tornillos de alta resistencia o en el material conectado de juntas y conexiones atornilladas y remachadas se detectan fácilmente debido a que son aparentes y visibles a simple vista. Las formas típicas de falla son por cortante, aplastamiento, desgarramiento, sección insuficiente. La falla de tornillo por cortante se origina cuando se excede la capacidad de los tornillos. En la mayor parte de los casos, esto se manifiesta con la fractura de los conectores, tornillos o remaches. La falla de la placa por cortante se caracteriza por el desgarramiento del material enfrente del tornillo y se debe a una distancia insuficiente entre el agujero y el borde de la placa. En el caso de la falla por aplastamiento, compresión de la placa en el interior del agujero, la capacidad de los tornillos es mucho mayor que la de las placas, por lo que normalmente el aplastamiento ocurre en la placa y no en el tornillo. El esfuerzo de aplastamiento es igual a la carga transmitida por el tornillo dividida entre el área proyectada del agujero. El área proyectada es igual al diámetro del tornillo por el grueso de la placa. La falla por sección insuficiente, sección crítica, se presenta exclusivamente en miembros en tensión. El diámetro de los tornillos y la separación de los agujeros influyen de manera importante debido a que se reduce el área neta, lo que ocasiona que la resistencia disminuya y ocurra la ruptura de la placa en 2 partes. Esta falla se puede evitar proporcionando una distancia suficiente entre centros de agujeros para tornillos y una distancia mínima al borde de la placa. El esfuerzo de tensión a través de la sección neta es igual a la carga que actúa en la conexión dividida por el área neta, área total, menos la que ocupan los tornillos para los agujeros. La falla de tornillo por flexión puede ocurrir cuando se unen elementos de espesor muy grande, de modo que el tornillo puede desarrollar esfuerzos de flexión entre los planos conectados. Por ser de sección circular, los tornillos tienen una resistencia a la flexión limitada y pueden fallar prematuramente si este es el estado de esfuerzos que predomina. La falla del tornillo por tracción se caracteriza por la deformación o ruptura
del vástago del tornillo en el interior de la junta atornillada cuando la carga de tensión es elevada. La figura muestra las características distintivas de los tornillos de alta resistencia, las tuercas y las arandelas. La tabla muestra las características geométricas que definen a los tornillos de alta resistencia, las tuercas y las arandelas.